Muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Cruz Olvera y el día de hoy vengo a hablarles acerca de mi artículo de nombre Desarrollo de un prototipo de spoiler para el frenado efectivo de una motocicleta de competición utilizando la aerodinámica activa para este Congreso Internacional de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIERMI 2024. Acompañado de mis coautores Cuate Gómez Diego Hernán, Garzón Román Abel y luego Quintal Jesús Manuel. Para el contenido de esta presentación vamos a hablar acerca de la introducción, ¿no? Un poco de historia sobre la aerodinámica en el motociclismo, eh, la historia en general de la motocicleta y cómo ha estado influyendo la aerodinámica en ella, los métodos matemáticos y físicos para el desarrollo de un alerón de este tipo, eh, la definición y cómo es que funciona la aerodinámica en general y la aerodinámica activa, que son dos conceptos totalmente diferentes. Como tal, también vamos a ver el diseño del alerón que pretendemos desarrollar, los resultados de dicho diseño, los resultados del diseño enfocándonos principalmente en la función, es decir, cuando está en un momento en estado estático o está en modo activo el alerón. Y posteriormente platicaremos acerca de las diferencias de estos dos sistemas cuando está en funcionamiento, ya sea activo o estando estático. Los resultados matemáticos, los cuales pues, nos van a ayudar a evaluar si es que el alerón es de ayuda o no lo es. Conclusiones y mis referencias. Bueno, como tal para la introducción, es importante decir que en general las motocicletas de competición de alto nivel ahora han estado incorporando alerones. Este tipo de alerones normalmente son regulados por las normativas de los campeonatos en los cuales se utilizan. En este caso, ya sea para el World Superbike o para MotoGP, los rige la FIM y la FIM es la que dicta qué modificaciones se le pueden hacer a este tipo de motocicletas y qué tanto menos se puede tener en diferentes ayudas, diferentes sistemas como es la aerodinámica. Este artículo en general pues va a tratar de destacar la importancia de este tipo de modificaciones aerodinámicas para la mejora del rendimiento tanto del frenado, mayor velocidad punta y mayor velocidad en cambios de dirección. En este sentido es aumentar el performance de la motocicleta, ya se hace para ir más rápido, frenar más fuerte o ser más ágiles, ¿no? Lamentablemente, a pesar de ciertas investigaciones que ya existen, ¿no? Y desarrollo que se ha estado haciendo últimamente en el motociclismo, todavía hay un poco de escasez en cuanto al tema, ya que hay sistemas muy complejos los cuales no permiten que las motos funcionen en las mejores de las situaciones, ya que en este sentido hay muchas variables. No es como en los autos que se ve actualmente justo el uso de la aerodinámica activa, que pues se puede ver en la Fórmula 1 o en diferentes autos deportivos, que pueden variar su posición, pero esto es debido a que los autos siempre están moviéndose sobre un mismo eje. Al final no tienen diferencias de inclinación, como es en el caso de las motocicletas cuando están en una curva, por ejemplo. Eh, por lo tanto, eso ha motivado a que podamos hacer este artículo y esta investigación y este desarrollo de prototipo, ya que creo que es bastante importante y creo que si se llega a un punto en el cual se logre tener todavía un poquito más de performance en cuanto a ello y regular las diferentes situaciones, sería de gran ayuda. Al final el objetivo de esto es diseñar el alerón que genere la fuerza decente, variable en los costados y la parte trasera de la motocicleta, así optimizando la aerodinámica y la dinámica en las curvas extremas. Al final esto va a ayudar a mejorar el performance, el rendimiento y por ende la seguridad también de los pilotos, ya que el problema que se ha habido últimamente es que a causa de los alerones estáticos la disipación de aire es muy grande y el problema principal de tener esta disipación tan fuerte es que genera succiones muy fuertes para los pilotos que vienen detrás de un grupo, y esto ha hecho que al no tener contacto con aire limpio,
quedan totalmente inmersos en la succión del piloto que traen enfrente. Entonces, cuando llega el momento del frenaje, por ejemplo, a los pilotos les es muy complicado frenar la motocicleta viniendo a altísimas velocidades, y ha sucedido que tanto no pueden romper la inercia de la moto para inclinarla ni frenarla, y ha sucedido que chocan con el piloto de enfrente. Entonces, con lo que pretendemos de este alerón es tratar de mejorar en todos esos aspectos un poquito más para, para así poder superar este tipo de dificultades. Para empezar a entender un poquito acerca de la aerodinámica en el motociclismo, es importante remontarse un poco de tiempo atrás a, a saber cómo es que las cosas funcionan, por lo cual hay muchos estudios previos de los cuales se han utilizado para desarrollar aviones, barcos, automóviles, en este mismo caso las motocicletas, sobre cómo es que se comportan diferentes animales en su medio ambiente. En este caso, las aves y los peces, ya que ellos al final fluyen a través de diferentes tipos de fluidos, en este caso ya sea agua o sea aire. Es un gran ejemplo, una buena base para empezar a entender qué es lo que se necesita para también ser igual de eficientes en este tipo de fluidos. Posteriormente, para el año de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, empezó el desarrollo más importante para Estados Unidos y en general el mundo, eh, que fue la carrera espacial. Esto debido a que pues al final hubo tanto avance científico en muchos aspectos que permitieron a los ingenieros abrir y expandir eh, pues, pues más oportunidades y diferentes cosas para el desarrollo en general de diferentes productos, ya sea tanto militares como de uso diario. En este caso, el desarrollo de los automóviles, eh, al igual que el de las motocicletas, en general los vehículos de transporte tuvieron un auge bastante importante debido a esto. Eh, el único problema de este tipo de acontecimientos fue que al final hubo eh, una limitación muy fuerte respecto a la experimentación de diseños, ya que pues en general venían de una crisis bastante fuerte, la cual no les permitía a los grandes empresarios a poder desarrollar su propio tipo de cosas. Al final estaban enfocados a, a desarrollar y a seguir en el camino con, con cosas similares a lo que se venía viendo, ¿no? En este caso, la carrera espacial, tanto cosas militares en general. Posterior a ello vino la crisis de 1973 del petróleo, la cual obligó otra vez a las empresas a cambiar su forma de producir sus vehículos, cambiar sus líneas de producción, eh, que aunque tal vez esto que estoy por decir no era algo tan novedoso, sí lo fue en el uso de los automóviles y de las motocicletas, que fue la creación de los túneles de viento. Esto porque pues al final esto permitía tener ideas más claras y sin arriesgar mucho los componentes y diferentes prototipos que se estuvieran construyendo. Posterior a ello, pues al final los túneles de viento empezaron a ser costosos también, por lo cual se llegó a un nuevo sistema. En este caso son las simulaciones por computadora o CFDs, Computational Fluid Dynamics. Esto ayudó demasiado a las diferentes empresas y productoras de automóviles y de motocicletas para la creación de sus diferentes y nuevos diseños. Esto porque al final no se necesita de tener un prototipo en físico, al final es un desarrollo de un modelo 3D al cual se le aplican las situaciones, ¿no? En este caso, si al final es algo que va a interactuar con aire, se le mandan diferentes tipos de situaciones en el cual va a estar interactuando con partículas de aire. En este caso pues se determina la densidad específica del aire, la velocidad a la que va, la temperatura incluso, y esto nos da un parámetro o una estimación muy buena
acerca de qué es lo que va a pasar realmente con el alerón cuando esté en una situación similar. Gracias a ello, el desarrollo empezó a tener un auge muy importante en la competencia, y para el año del 2015 fue cuando se habilitaron el uso de winglets o de alerones en las motocicletas, específicamente en las motocicletas de MotoGP. Eh, Posterior a ello, pues empezaron a venir diferentes variaciones de lo que era la aerodinámica, y se llegó a lo que es la aerodinámica activa, lo cual podemos ver incluso ahorita en las competencias, aún no en el motociclismo, pero sí en las competencias de automóviles, como es el caso de la Fórmula 1. La Fórmula 1 con sus sistemas DRS o diferentes vehículos de competición, ¿no? O en general vehículos deportivos, eh, que han hecho uso de la aerodinámica activa para diferentes situaciones, ya sea para hacer girar mejor los vehículos o para hacerlos frenar mejor. Siguientemente vamos a tener lo que es los métodos físicos y matemáticos. Es importante saber este tipo de métodos y las bases científicas para el desarrollo de un alerón, porque así al final no comprometemos la seguridad de los pilotos o de los sistemas en general, ¿no? Al final trabajar con aerodinámica es algo que ha llevado a la competición a niveles que nunca antes se habían visto, y entonces el hacer el mal uso de ella puede ser crítico para quienes lo observan y para quienes están en la situación de competencia. Para ello es muy importante saber algunos científicos que han aportado no específicamente a la competencia, sino a la aerodinámica en general, como es la ecuación de Bernoulli, el saber qué es el downforce, los números de Reynolds, el drag, la mecánica de fluidos, la sustentación y los diferentes tipos de fluidos. En este caso podemos ver ahí dos ecuaciones muy importantes, en este caso la ecuación de Bernoulli, la cual nos permite tener una igualdad entre las dos situaciones que vamos a tener, tanto desde el cómo es que viene nuestro aire inicial a interactuar con nuestro objeto, y cómo es que va a terminar cuando pase de ello, ¿no? En este caso, Bernoulli explica que cuando tenemos un sistema, un objeto, en este caso un ala, un alerón, un perfil alar, no sé si han notado que al final funcionan como una gota, ¿no? Entonces, en este caso, lo que explica Bernoulli es que al momento de variar la elevación de este objeto eh, con respecto al ángulo inicial, cuando el aire interactúe con el objeto, se van a generar dos situaciones en esta gotita. En este caso, cuando la gotita eleve su ángulo, el aire que va a pasar por arriba de la superficie de la gota va a tender a generar un aumento de presión, pero una disminución de velocidad, contrario a lo que sucede en la parte de abajo del objeto. En este caso, la velocidad aumenta y la presión va a disminuir, y esto nos permite para entender de mejor manera si es que nuestro alerón está funcionando de una manera correcta. Es el caso de los aviones. Al final los aviones así es como se elevan. Realmente no es que funcionen y vuelen por la velocidad que llevan, sino por la cantidad de presión que generan con respecto a la velocidad que está pasando el fluido en su sistema, ¿no? En este caso en los alerones. Al final lo que hacen los alerones de un avión es bajar su ángulo de inclinación, pasar aire sobre de ellos, y en la parte de abajo lo que va a suceder es que, como aumentó al contrario, va a haber un aumento de presión en esta zona, una disminución de velocidad, y en la parte de arriba va a haber un aumento de velocidad y una disminución de presión. Por ende, lo que pasa aquí es como un efecto de la tercera ley de Newton, es como una acción-reacción. Al momento de generar mayor presión, lo que va a generar aquí es que lo va a alzar, ¿no? Y al contrario, ¿no? En la parte de arriba del alerón, al generar una depresión, genera una succión de cierto modo, y eso lo sube, ¿no? Entonces es lo que permite a los aviones elevarse. En este caso, en el automovilismo, en las motocicletas, es un sistema muy parecido, pero al contrario.
En este caso no queremos elevarnos, queremos tener mucho más agarre al pavimento, en otras palabras, ir más pegados al suelo, porque esto permite tener una mejor adherencia al pavimento. En este otro caso podemos ver otra ecuación que se presenta ahí, que es la del downforce, que es en general, ¿no? la fuerza que tenemos hacia abajo en el alerón. Esto es importante ya que pues así sabemos y tenemos una estimación más cercana de si es lo que estamos buscando, ¿no? Al final buscamos un aumento de presión significativo para que las llantas funcionen, ¿no? Siempre va a ir todo relacionado a la velocidad que vayamos e incluso, ¿no? a los neumáticos que estemos utilizando, al agarre que tenemos, eh, incluso al cómo vaya el viento, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener estos dos conceptos muy claros. Al final los números de Reynolds también nos van a ayudar a entender mucho con respecto a los fluidos más que nada, ¿no? Ya no al sistema, sino a qué es lo que está pasando después después de que nuestro fluido interactúa con nuestro objeto. Eh, Esto para saber si nuestro fluido que tenemos después de la interacción es turbulento o en este caso es lineal, ¿no? Las diferencias entre el que sea turbulento o que sea un fluido normal es que al generar turbulencias hasta cierto punto suelen ser buenas, pero si es que te excedes de tener este tipo de turbulencias, al final genera vibraciones, y al tener vibraciones no es bueno en ningún caso, ¿no? Al final las vibraciones es realmente lo peor que puede pasar en un sistema, y por ende es importante saber también qué es lo que pasa no solo en el momento de la interacción del fluido con el objeto, sino posterior a ello. Eh, Bueno, pues la aerodinámica y la aerodinámica activa, aquí es importante entender estos conceptos. En general, la aerodinámica es el estudio, ¿no? que se especializa en entender el comportamiento y las leyes que gobiernan las interacciones entre lo que es un fluido como el aire y un objeto en general. La aerodinámica activa es como una rama de la aerodinámica en general, la cual va a ayudarnos a estudiar lo que pasa al interactuar un fluido con un objeto que está variando su forma, ¿no? Entonces, como se puede observar en la imagen del lado derecho, tenemos un vehículo deportivo en diferentes situaciones que está haciendo uso de su aerodinámica activa. En la primera parte de la imagen podemos ver un vehículo que va fluyendo, que va a una velocidad aproximadamente de menos 180 kilómetros por hora. Y en ese punto todavía no es necesario hacer de la aerodinámica, porque el auto en general genera el suficiente downforce para ir estable a esas velocidades. Pasando de esta velocidad se ve un incremento en la parte trasera del vehículo. Esto que se logra ver es un alerón activo. Al momento del alerón salir, lo que genera es un cambio de elevación en el vehículo, en especial en la parte de atrás, que muy seguramente es donde lleva la tracción el vehículo. Esto con el fin de aumentar el downforce. Como se puede ver, las líneas de flujo al pasar sobre el alerón se notan que cambian bruscamente hacia arriba. Esto, como les explicaba hace un rato con los perfiles alares, genera que, que al tener ese cambio de elevación, en ese punto específico el aire está corriendo de una forma más lenta, lo que hace es que lo ralentiza. A lo mejor si viene a 180 kilómetros por hora, en ese punto específico del alerón, al tener un cambio tan abrupto de velocidad, a lo mejor baja 140, 150 kilómetros por hora, pero hay un aumento de presión, y lo que va a generar aquí es que va a generar un downforce y va a pegar el auto aún más al suelo. Esto con el fin de aumentar la velocidad punta del vehículo, a consecuencia de tener un mejor agarre en el pavimento, ¿no? Y al final volver un auto que le permite fluir con mejor manera el viento. Posterior a ello,
vemos ya que el vehículo va a una velocidad de 375 km por hora, y lo que sucede aquí es que baja el alerón. Pensarán por qué. Se necesitaría a lo mejor más más agarre, a lo mejor más downforce, pero no, es lo que les explicaba hace un rato con los números de Reynolds. Hay un punto en el cual es importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no tener el cambio de forma en el alerón. En este caso, porque a lo mejor a mayor velocidad, ya cuando llegas a un punto del choque de las partículas del viento, se vuelve contraproducente y a lo mejor genera ciertas vibraciones. En este caso, lo que pasa con este vehículo es que el mismo auto en la parte frontal genera el suficiente downforce por sí mismo, que ya no es necesario de tener una ayuda extra con el alerón. En este caso lo que hacen es reducir el downforce para igualarlo y así no tener a lo mejor fuerzas externas que sean contraproducentes para el vehículo y su comportamiento a altas velocidades. Posterior a ello llega otra funcionalidad básica de los alerones activos, que es en la ayuda del frenado. Como se puede ver, llega el punto de frenaje y el alerón incrementa su ángulo de una manera totalmente eh, eh, en vertical, ¿no? Se puede ver que es casi un ángulo de 90 grados, a diferencia del que está un poquito más arriba. Esto con el fin de lo mismo, ¿no? Al final reducir el viento. Al final esto es un frenaje aerodinámico. Lo que haces es reducir el viento lo más que puedas para así ayudar al mismo vehículo, ¿no? Ya no es una cuestión de generar el ángulo suficiente para generar un downforce, sino es un ángulo suficiente para generar un drag. Simplemente en ese cambio de dirección de viento se puede hacer cosas muy diferentes, ¿no? Ayudar al vehículo a tener mejor agarre o ayudar al vehículo a ser mejor en el frenaje. Para el diseño del alerón nos enfocamos en los principios básicos del cómo es que funciona un alerón, obviamente, y los efectos principales que queremos que tenga este al momento de interactuar. Como objetivo principal, el alerón necesitamos que logre contrarrestar los efectos de succión que vienen del piloto enfrente de nosotros, que va disipando toda la cantidad de aire al momento en el que él pasa, y yo como piloto que vengo atrás de él no puedo interactuar con este aire. Al momento de haber esta disipación de aire se genera un efecto de succión. En términos de competencia se les llama rebufo. El problema con este rebufo actualmente en la competencia del motociclismo es que es tan fuerte que al momento de llegar al punto del frenaje le es imposible a los pilotos salir de esa estela de vacío, y al mismo tiempo les es muy difícil frenar la motocicleta. ¿Por qué? Nos hacemos cargo los pilotos de frenar con tres tipos de frenos. El freno de la moto, ¿no? El freno que lleva la palanca, el caliper, el disco, todo este tipo de sistemas. El freno motor, y uno de los más importantes que difícil estaba a considerar era el freno aerodinámico. En este caso el freno aerodinámico ha hecho que nosotros como pilotos funcionemos como un paracaídas, y esto ha ayudado mucho a redireccionar la moto al momento del frenaje, a la entrada en curva, y pues obviamente a detener la motocicleta. Al momento de perder este otro frenaje, todas nuestras referencias cambian. A lo mejor si frenábamos a los 100 metros antes de la curva, con simplemente quitar este tipo de frenaje, nuestra referencia cambia a lo mejor a 120 metros. Y el problema de esto es que ha hecho que los pilotos no puedan frenar sus motocicletas y generen accidentes, ¿no? Al final terminan llegando con una velocidad mayor a la que deberían a la entrada en curva, y normalmente se salen de la trayectoria, o en dado caso llegan a chocar con el piloto de enfrente, porque el de enfrente, que sí está interactuando con el aire, está frenando más de lo que tú estás frenando. Entonces, este es uno de nuestros principales objetivos al hacer este alerón.
y pues al final tratar de hacer que también sea un alerón adaptativo en el sentido del que nos ayude a mejorar nuestro cambio de dirección, a volver una motocicleta mucho más ágil. En este caso, lo que pretendemos es que ajuste su forma el alerón. En este caso, a lo mejor si viene una curva que es del lado izquierdo, el alerón va a aumentar el ángulo del lado izquierdo. Bueno, principalmente va a empezar la frenada aumentando su ángulo en simultáneo. Posterior a ello, lo que pretendemos es que si una curva izquierda se aproxima, el del lado izquierdo aumente todavía más su ángulo, el del lado derecho lo disminuya un poco y así tener la mayor cantidad de aire posible del lado izquierdo de la motocicleta para así ayudar a la moto a inclinarse. Y posteriormente, mientras más vamos inclinando, el alerón regresa a su estado original. Como tal, en el diseño del alerón, vamos a basarnos en un sistema electrónico y mecánico, obviamente. En este caso, el sistema electrónico se va a basar en un Arduino Uno, el cual, pues vaya, su base es un microcontrolador Atmega 328 que nos ayudará de muchas formas para la comunicación efectiva con los demás componentes del alerón. ¿Por qué? Porque el sistema también va a llevar integrado un giroscopio el cual nos va a indicar exactamente la posición en la que está la moto, y la velocidad a la que vamos también la vamos a estar midiendo con un anemómetro al final. Aquí se puede observar el resultado final del alerón y en general un concepto un poco rápido de cómo se vería la motocicleta de competición ya con los dos alerones en su estado estático. Del lado derecho podemos ver la motocicleta completa y del lado izquierdo podemos ver justamente un pequeño ejemplo del cómo se ve el alerón estando en su estado cero, ¿no? En su estado estático, sin ningún ángulo en específico, además que de un ángulo muy pequeño que ayudará igualmente con el downforce general de la moto. Enfocándonos en la función principal del alerón, podemos ver en esta imagen cómo se ve ya de forma más clara el aumento de presión en el alerón. Aquí podemos ver el alerón que está seteado a un ángulo de 20 grados en el ángulo de ataque, y las líneas de flujo nos demuestran una reducción de velocidad viniendo a 220 km por hora a esa zona en específica de 130 km por hora, lo cual nos indica una eficiencia muy buena en cuanto al downforce y la diferencia de presiones que vamos a tener. En este caso, lo que nos arrojan las gráficas es que al momento inicial de venir con aire a 220 km por hora, traemos una presión de alrededor de 14 psi, y con ese aumento de presión logramos subir un psi de presión sobre el sistema. Posteriormente vamos a ver las diferencias entre los dos alerones. Justamente ahí se ve del lado derecho cómo es un poquito más oscuro y del lado izquierdo cómo se ve un color incluso azul, un celeste. Esto, como les explicaba y se logra ver en las gráficas, en el del lado derecho se alcanza a ver cómo hay un incremento de presión y una disminución de velocidad en la parte superior del alerón en donde está interactuando el viento. Y del lado, incluso se logra ver en la parte de atrás de la motocicleta cómo la línea de flujo sobrepasa el carenaje de la motocicleta. En cambio, al del lado izquierdo, en donde presentamos un ángulo de ataque muy pequeño, casi cero, podemos ver que incluso el aire, lo que sucede aquí es que genera una succión y el aire aumenta su velocidad. Esto es en una situación, por ejemplo, en el que queramos entrar en una curva. Como les explicaba, viene una curva a lo mejor derecha, el alerón del lado derecho aumentará su presión, del lado izquierdo la va a disminuir, y así se van a generar diferentes efectos para que la moto se mueva y cambie de dirección de mejor forma. Para los resultados matemáticos podemos observar una ecuación. Esta ecuación es una ecuación de fuerzas en la cual vamos a
hacer un proceso de la diferencia de presiones que tenemos por el área en la cual vamos a estar interactuando. La principal parte de la ecuación nos vamos a enfocar únicamente en lo que es las presiones o sea, vaya, la diferencia de presiones. En este caso el sistema lo tenemos en PSIs y hay que pasarlo a pascales. En este caso tenemos 15 PSIs, que era el aumento mayor que teníamos, menos 14.6 PSIs, que era la presión original, ¿no? Se multiplica por 6.894.76 pascales y una vez teniendo la diferencia, que es de 0.4, se hace la multiplicación y nos da un resultado aproximado de 2.757.904 pascales. Posterior a ello se hace sacar el área en el cual vamos a estar trabajando. En nuestro caso el alerón son 94 centímetros cuadrados y se tiene que pasar a metros cuadrados para estar en un mismo sistema toda la ecuación. Para esto se hace una regla de 3 básicamente, a la cual vamos a obtener finalmente que el área de trabajo es de 0.0094 metros cuadrados. Se procede a hacer el resultado de la ecuación, que es la fuerza va a ser igual a la diferencia de presión por el área de trabajo, lo cual nos arroja alrededor de 25 newtons. Esa es la fuerza con la cual va a estar ejerciendo el alerón cuando esté en su posición de ángulo extremo. Para tener una idea un poquito más clara del cómo ver esta relación de fuerza, a lo mejor todos escuchan que son 25 newtons, pero ¿qué es 25 newtons de forma un poquito más tangible? Pues podemos hacer una estimación cercana a lo que es en kilogramos, ¿no? Al final, como si fuese peso extra que se pone en práctica en la zona de actuación, ¿no? Por ende vamos a transformar esta fuerza a kilogramos con una multiplicación muy sencilla, la cual nos indica que son 25 newtons por 10.197 kilogramos sobre newtons. Los newtons se van a eliminar, nos quedan únicamente kilogramos. Al hacer la operación nos indica que esto nos va a dejar alrededor de 2.64 kilogramos. Estos 2.64 kilogramos son, no directamente, pero algo muy similar, lo que estaríamos presentando en el costado del alerón en la motocicleta cuando esté en su máximo ángulo de ataque. Es decir, cuando la moto eleve su alerón, es como si le pusiéramos una pesa en ese momento de 2,6 kg para ayudar a la moto a girarse. Al final generamos un efecto de torque, como si estuviéramos en una balanza. Es lo que va a ayudar a la motocicleta a girarse. Posteriormente, como conclusión, pues bueno, podemos ver que el objetivo se alcanzó de manera satisfactoria. Al final las simulaciones CFD nos permiten tener una idea más clara de qué es lo que está pasando, de que si es efectivo o no es efectivo. Posteriormente se va a tratar de poner en práctica esto en forma un poquito más física, para así también entender si está funcionando de la manera en la que esperamos. Al final esto es un concepto y un prototipo en un sistema casi ideal, en el cual no estamos considerando otros aspectos como son el transcurso de una carrera, en el cual al final el agotamiento físico, a lo mejor el cambio de la humedad, incluso si empezara a llover en la carrera, cómo cambiaría la presión del aire, y bueno, entre todo eso también el desgaste de neumáticos, ¿no? La interacción con las suspensiones. Entonces, de momento creo que como objetivo principal tenemos un sistema bastante efectivo. Tiene el efecto que esperábamos, ¿no? Un aumento de presión en el área de contacto, y pues al final se logró el objetivo de forma adecuada. Aquí se pueden observar algunas de mis referencias. Pues eso es todo, muchas gracias, que tengan un buen día.